Nadie sabía su nombre. Para la mayoría era solo el muchacho que empujaba el carrito con botellas frías, el que limpiaba el sudor del piso cuando el partido se detenía, el que bajaba la mirada cuando los jugadores pasaban corriendo a su lado. Llegaba antes que todos y se iba después, con las manos ásperas y el uniforme sencillo manchado de agua. En el gimnasio, su presencia era invisible. Y sin embargo, cada noche, cuando las luces se apagaban y el eco del balón se apagaba contra las paredes, él se quedaba un poco más. Había aprendido a escuchar el ritmo del lugar. El sonido hueco del drible, el crujido de las zapatillas, el suspiro del aro cuando la pelota lo besaba limpio. Mientras recogía botellas vacías, repetía mentalmente cada jugada que veía. Sabía cuándo el base dudaba, cuándo el alero prefería ir por la izquierda, cuándo el campeón forzaba tiros imposibles solo para demostrar que podía. Nadie lo notaba, pero él estaba aprendiendo el lenguaje secreto del juego. Su historia no era de aplausos ni de trofeos. Venía de barrios donde las canchas eran de cemento roto y los tableros, pedazos de madera clavados a postes torcidos. Allí había jugado descalzo muchas veces, lanzando piedras a un aro imaginario cuando no había balón. El baloncesto no fue un lujo, fue refugio. Cada bote era una promesa de que el mundo podía ordenarse, aunque fuera por un segundo. El día del partido decisivo, el gimnasio estaba lleno. El campeón había llegado con su séquito, cámaras y risas seguras. Era el rostro de la ciudad, el orgullo local, el hombre que jamás perdía cuando había público. Todos estaban allí para verlo ganar otra vez. El encargado del agua hizo lo de siempre, colocó botellas, revisó toallas, esperó instrucciones. Nadie le habló. El partido fue intenso desde el primer minuto. El campeón dominaba, como siempre, con movimientos pulidos y tiros que parecían inevitables. El marcador crecía a su favor y la multitud rugía con cada acierto. En la banca, el entrenador del equipo local fruncía el ceño, algo no encajaba. Sus jugadores estaban nerviosos, fallaban pases sencillos, se apresuraban. El ritmo no era el suyo. A mitad del segundo cuarto, una torcedura cambió el aire del lugar. El base titular cayó mal y no pudo continuar. El entrenador miró la banca, no había reemplazo suficiente. Faltaba alguien que pudiera sostener el balón, ordenar el ataque, calmar los nervios. El tiempo corría, el público murmuraba. Entonces, sin saber por qué, el entrenador miró hacia un costado, hacia el carrito de agua. El encargado levantó la vista, sorprendido. No entendió el gesto al principio. Pensó que le pedían más botellas. Pero el entrenador se acercó y le habló rápido, casi en un susurro, ¿sabes jugar? No fue una pregunta elaborada, fue una súplica disfrazada. El muchacho dudó un segundo. Miró la cancha, el aro, la línea de 3 puntos. Asintió. Las risas fueron inmediatas. El público creyó que era una broma, una provocación. El campeón sonrió con desprecio, palmeó el balón y lanzó una mirada que decía todo, esto sería fácil. El encargado se cambió la camiseta con manos temblorosas. El número que le tocó no importaba. Importaba el silencio que llevaba dentro. Cuando pisó la cancha, el ruido se volvió pesado. El primer pase que recibió fue torpe, el balón le llegó alto. Lo controló con suavidad, como si el cuero fuera una extensión de su cuerpo. Dribló una vez, 2, 3. No aceleró, observó, esperó. El defensor se acercó confiado. Entonces, con un cambio de ritmo preciso, pasó a su lado y dejó el balón flotando contra el tablero. 2 puntos, nada más, nada menos. La siguiente posesión fue distinta. El campeón quiso humillarlo y lo marcó personalmente. Se inclinó, bajó el centro de gravedad, sonrió. El encargado botó el balón con la mano izquierda. Luego con la derecha, sin prisa. Parecía escuchar algo que nadie más oía. De pronto, un paso atrás. El defensor dudó una fracción de segundo. Fue suficiente. El tiro salió limpio. 3 puntos. El gimnasio se quedó en silencio. No celebró. Corrió de regreso, levantó la mano para ordenar la defensa. Sus compañeros lo miraron con sorpresa, luego con alivio. Algo estaba cambiando. El ritmo, el ánimo, la respiración del equipo.
El encargado no jugaba para impresionar, jugaba para resolver. Encontraba al hombre libre, cerraba líneas de pase, robaba balones con anticipación. Cada decisión era simple y exacta. El campeón empezó a frustrarse. Forzó tiros, protestó faltas, miró al árbitro. En un contraataque, intentó una volcada espectacular. El encargado llegó desde atrás y tocó el balón lo justo para desviarlo. La pelota golpeó el aro y salió. El público, ahora dividido, contuvo el aliento. El partido se apretó. Al descanso, el marcador mostraba una diferencia mínima. En los vestuarios, nadie hablaba. El encargado bebió agua, respiró hondo. No pensaba en la gloria. Pensaba en las noches solitarias, en los lanzamientos repetidos hasta que las manos dolían, en las derrotas silenciosas. Todo había sido entrenamiento para ese momento. El tercer cuarto fue una batalla. El campeón reaccionó, mostró por qué era quien era. Encestó tiros difíciles, levantó a la grada, empujó con el cuerpo. El encargado respondió con inteligencia. No siempre anotaba, pero siempre hacía la jugada correcta. Cuando el rival apretaba, él calmaba. Cuando el equipo dudaba, él guiaba. Faltando 2 minutos, el marcador estaba empatado. El ruido era ensordecedor. El entrenador pidió tiempo. Dibujó una jugada rápida, pero antes de terminar, el encargado habló por primera vez en voz alta. Dijo algo sencillo, casi humilde. El entrenador asintió. Cambió la pizarra. La jugada fue un engaño. El balón llegó al campeón, que pensó que todo giraría a su alrededor. Cerró la defensa. En ese instante, el encargado cortó hacia el aro, recibió el pase y anotó con contacto. Falta. El tiro libre entró. 3 puntos. El campeón pidió el balón en la siguiente posesión. Quiso responder de inmediato. Lanzó desde lejos. Falló. El rebote fue una pelea. El encargado lo ganó con esfuerzo y salió botando. El tiempo se consumía. La defensa se cerró. El reloj marcaba 5 segundos. 4, 3, se detuvo. Miró al aro. Lanzó. El balón voló alto, lento, como si el mundo se hubiera detenido para verlo caer. Entró limpio. El gimnasio explotó. No fue solo un tiro, fue una revelación. El último intento del campeón no cambió nada. El sonido final fue un trueno. Los compañeros rodearon al encargado, lo levantaron en brazos. El público coreó un nombre que acababan de aprender. Él sonrió, por primera vez, con incredulidad. Después, cuando todo terminó, volvió a empujar el carrito. No por obligación, sino por costumbre. El entrenador se le acercó y le habló de oportunidades, de contratos, de futuro. El encargado escuchó con respeto. Sabía que la vida no cambia en un instante, pero también sabía que ese instante puede abrir puertas. Esa noche, al salir del gimnasio, miró el cielo oscuro y respiró el aire frío. No era un dios, era alguien que había esperado, trabajado y creído cuando nadie miraba. Y eso, en una cancha iluminada y ruidosa, había sido suficiente para cambiarlo todo. La noticia corrió rápido, más rápido que cualquier pase que hubiera dado esa noche. A la mañana siguiente, el gimnasio amaneció distinto. Donde antes solo había ecos y silencio temprano, ahora había murmullos, teléfonos levantados, gente esperando. Todos querían volver a ver al muchacho del carrito de agua. Algunos dudaban, decían que había sido suerte, un golpe de inspiración imposible de repetir. Otros, en cambio, sentían que habían presenciado algo irrepetible. Él llegó como siempre, antes que nadie. Empujó el carrito, acomodó las botellas, limpió el piso. Nadie lo había contratado aún como jugador, oficialmente seguía siendo el encargado del agua. Pero las miradas ya no eran invisibles. Algunos lo saludaban con respeto, otros con curiosidad. Él respondía con una leve sonrisa, sin cambiar su rutina. Sabía que el respeto verdadero no se exige, se confirma con el tiempo. El campeón también regresó. Esta vez no hubo sonrisas confiadas ni bromas exageradas. Caminaba serio, con el orgullo herido. Había perdido algo más que un partido, había perdido la certeza de ser intocable. Cuando cruzó miradas con el encargado, no dijo nada. Solo asintió levemente, como quien reconoce a un igual a regañadientes.
Los entrenamientos se volvieron intensos. El entrenador decidió probar algo distinto. Integró al muchacho al equipo, al menos por esa semana. No hubo anuncio oficial, ni aplausos. Solo trabajo. El encargado aceptó sin preguntas. Para él, entrenar no era un premio, era una responsabilidad. Al principio, algunos compañeros desconfiaban. No por envidia, sino por miedo. Temían que aquel milagro de una noche no se sostuviera. Pero día tras día, él demostraba lo mismo, constancia. Llegaba temprano, se iba tarde, escuchaba más de lo que hablaba. Cuando cometía errores, los aceptaba. Cuando acertaba, no alzaba los brazos. Su juego no gritaba, sus decisiones sí. El entrenador empezó a entender algo que no se ve en estadísticas. El equipo jugaba mejor con él en la cancha. No porque anotara siempre, sino porque hacía que los demás creyeran. Ordenaba, señalaba, alentaba con gestos pequeños. Era como si hubiera esperado toda su vida para ese lugar y, ahora que lo tenía, no pensara desperdiciarlo ni un segundo. En el siguiente partido oficial, el gimnasio volvió a llenarse. Esta vez, el público no estaba allí solo por el campeón, sino por la incógnita. ¿Volvería a brillar el encargado del agua? ¿O todo quedaría como una anécdota exagerada? Cuando anunciaron su nombre, hubo una mezcla de aplausos y murmullos. Él respiró hondo y entró a la cancha. No miró las gradas, miró el aro. El partido fue distinto al anterior. La defensa rival ya lo conocía, ya lo respetaba. No le dieron espacios fáciles. Cada bote era presionado, cada pase vigilado. Y aún así, encontró la manera. No forzó, se adaptó, cambió el ritmo, atrajo marcas, liberó compañeros. Cuando llegó su momento, lanzó sin dudar. No porque quisiera ser héroe, sino porque era la jugada correcta. Ganaron por poco. No hubo tiro final espectacular, pero sí una sensación clara, esto no era suerte. Era capacidad. Después del partido, un periodista se le acercó y le preguntó cómo se sentía al pasar de repartir agua a ser llamado, el dios del baloncesto. Él bajó la mirada y respondió con honestidad. Dijo que los dioses no entrenan hasta que se les rompen las manos, que los dioses no limpian pisos para aprender el sonido del juego. Dijo que solo era alguien que amaba el baloncesto cuando nadie más lo veía. Sus palabras dieron la vuelta a la ciudad. Muchos jóvenes se reconocieron en esa historia. Chicos y chicas que entrenaban en silencio, que no tenían recursos ni contactos, pero sí ganas. De pronto, el encargado del agua se convirtió en símbolo. No de perfección, sino de posibilidad. Con el tiempo llegaron las ofertas. Pequeñas al principio, luego más serias. El entrenador habló con el de contratos, de agentes, de decisiones difíciles. Él escuchaba con atención, pero también con calma. Sabía de dónde venía y no quería perderse en promesas vacías. Una noche, después de entrenar, se quedó solo en la cancha. Botó el balón despacio, lanzó desde la esquina, falló, recogió el rebote. Repitió, sonrió, todo seguía igual en lo esencial. El aro, el balón, el silencio. Lo demás podía cambiar, pero eso no. Recordó a quienes se habían reído, a quienes nunca lo vieron. No con rencor, sino con gratitud. Gracias a ellos había aprendido a no depender del aplauso. Había aprendido a trabajar en la sombra. Cuando finalmente firmó su primer contrato, no hubo fiesta exagerada. Llamó a su madre, caminó por el barrio donde había aprendido a jugar, miró las canchas rotas. Allí dejó un par de balones nuevos, sin decir nada. No hacía falta, ya no empujaba el carrito de agua, pero nunca olvidó ese sonido. Sabía que, si algún día dejaba de escuchar el juego como entonces, perdería algo más importante que un partido. En la cancha, seguía demostrando que no era un milagro de una noche. Y fuera de ella, demostraba que la verdadera grandeza no está en que te llamen Dios, sino en no creértelo jamás.